Hoy nos vamos a ahorrar un montón de humos, olores, calores y tal vez algún pequeño incendio. Hoy vamos a construir un sistema de detección y extracción de humos para nuestro barco. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a recuperar un poco la cordura por fin y vamos a hablar de cosas serias, del humo en el barco, el riesgo de incendio y cómo actuar con calma y con prudencia cuando el humo nos... ¡Oh, madre mía! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! A few moments later. Perdonadme, una falsa alarma, que Carlos ha puesto a jugar con los efectos especiales que tenemos preparados sin avisar y bueno, ¿por dónde iba? Actuar con calma y con cordura. En el episodio de hoy vamos a hablar de los malos humos. Y no de los malos humos que genera ver los nuevos decretos que quieren regular la náutica de recreo, sino de los malos humos que se pueden generar en el interior de nuestro barco y que pueden ser señal de que hay un incendio a bordo o a veces simplemente de que no estamos ventilando bien mientras cocinamos. Así que, en resumen, hoy vamos a instalar un detector de humos en nuestro barco. Por supuesto, conectado a nuestra red Wi-Fi para recibir alertas en el móvil, y también vamos a construir un invento muy sencillo pero útil que va a ser un extractor de humos para la cocina de nuestro barco. Evidentemente, si hay humo en el interior de nuestro barco, especialmente si no estamos en él, puede ser una muy mala señal. Casi seguro que va a significar que tenemos el inicio de un incendio en nuestro barco y que cuanto antes nos enteremos, antes podremos actuar sobre él. Así que hoy empezaremos por instalarnos un detector de humos muy sencillo y barato, unos 10 euros, para así poder enterarnos muy rápido si se nos inicia un incendio dentro del barco cuando no estamos en él y poder actuar en consecuencia. Pero el humo es algo que nos puede acompañar también de forma natural en el barco, por ejemplo mientras cocinamos, o pueden ser malos olores o calores que se producen en el interior. Así que vamos a ver también cómo con muy poco dinero nos podemos construir un extractor de humos para la cocina del barco, que también nos va a ayudar a ventilar y deshacernos de malos olores o de un poco de calor en verano también. Y todo esto ahorrándonos, pues bueno, bastante, aunque he buscado intensamente para ver cuánto nos ahorramos y la verdad es que no he encontrado gran información sobre campanas extractoras para cocinas del barco. Y sobre todo no he encontrado nada que mereciese la pena en espacio y facilidad de instalación. Alguna campana muy barata que requiere hacer un agujero de 30 centímetros más los accesorios con todas sus complicaciones, o recirculadores de aire con filtros de carbono que ya parecen más fáciles de instalar, aunque son unos cacharros gordos, aunque no dejan de ser relativamente grandes y costosos. Hablamos ya de unos 200 euros. En cualquier caso, si soléis cocinar en el barco, os habréis dado cuenta de que, al igual que en una caravana o en una furgoneta campaña, no conviene cocinar ciertas cosas dentro, especialmente si no queréis inundar vuestro barco de olores y humos. Pero yo os traigo la solución ideal, y tan solo por 10 euros, y no solo un extractor de humo, sino dos. Esto, David, parece un anuncio de teletienda ya, ¿eh? Un anuncio de teletienda. ¿Harto de los olores en el interior de tu barco? ¿El humo no te deja respirar mientras cocinas? ¿Tus amigos ya no quieren ir contigo al barco porque huele a sardinas fritas? A mí me gustaba venir al barco con David, pero cada vez que cocina hay un montón de humo por todas partes. Y además le ha dado por cocinar sardinas. Y no veáis cómo huele, ¡qué asco! Hoy tenemos la solución, el ventilador chino. El ventilador chino te permitirá fácilmente vaciar el humo y olores de tu barco. Podrás volver a cocinar sardinas fritas y hacerte unos churros o unos langostinos a la plancha. Los langostinos no se incluyen con el ventilador. Y además repelerá a los vecinos de fondeo que se acerquen demasiado. El ventilador chino es el invento perfecto. Y ahora solo por 10 euros. No solo tendrás un ventilador chino, sino que te damos dos ventiladores al precio de uno. Bueno, vamos con las compras. La verdad es que el proyecto es terriblemente sencillo y las compras también lo van a ser. Para la detección de humos nos vamos a comprar un sensor de humo Wi-Fi de 10 euros, que funciona con pilas, tiene una alarma sonora y que además, a través del Wi-Fi de nuestro barco, nos va a mandar avisos al móvil. Al igual que ocurre con nuestros sensores de puerta, de alarma o el sensor de inundación de la sentina que pusimos en otros episodios, que estará
por aquí. Adicionalmente, nos vamos a comprar un par de ventiladores chinos recargables que vamos a usar para construir nuestro extractor de humos para la cocina. Básicamente, vamos a comprar un par de ventiladores recargables en AliExpress y compraremos también un par de baterías 16850, que son como las que llevan los Tesla, básicamente. En total, unos 10 euros todo. ¿10 euros todo? Bueno, 10 euros los ventiladores, 10 euros la alarma. Eso es 20. 20 euros. En total, 20 euros todo. Solo hay que esperar un par de semanas a que nos lleguen nuestras compras. Han pasado las 2 semanas de rigor, así que ya nos han llegado casi todo lo que habíamos pedido. Bueno, todo, básicamente. Tenemos esta caja, ningún branding, que va a ser nuestra detector de humo. Los 2 ventiladores chinos en estas cajas tan divertidas. Hemos comprado 2 pilas 18650 para alimentar nuestros ventiladores chinos y una pila de petaca para alimentar nuestra alarma de humo. Vamos a empezar con la alarma de humo. Si abrimos la alarma de humo, ¿qué tenemos? Tenemos tornillos y tirafondos, nuestra alarma de humo y las instrucciones. Los tornillos y tirafondos no lo vamos a usar porque los vamos a pegar con cinta de doble cara. No quiero yo hacer agujeros alegremente a mi barco. Lo siguiente, nuestras instrucciones, en las que aquí nos cuenta todo claramente y sobre todo la parte importante, que es cómo configurar el wifi. Así que vamos a irnos a ello. Lo primero, poner nuestra batería, ya está, como cerrar de momento. Lo siguiente, para lo siguiente ya vamos a necesitar el móvil, y el siguiente paso, bajarnos la aplicación tuya, del Google Play o del Apple Store, si no os la habéis bajado ya, porque si habéis instalado más de los sensores que hemos visto, pues ya la tendréis instalada. Entonces vamos a configurarle. Tenéis los enlaces en la descripción, nosotros vamos a poner aquí a grabar la pantalla para que lo veáis todo. Arrancamos la aplicación tuya Smart, le decimos que queremos añadir un nuevo sensor, bueno, está actualizándolos, escogemos sensor de protección y escogemos detector de humo wifi. Nos pone aquí nuestra red wifi a la que queremos que nos conectamos, podemos escogerla, yo ya lo tenía configurado, y la contraseña de la red wifi. Damos siguiente y ahora nos dice que tenemos que hacer para emparejarse que esté parpadeando la luz. Para ello lo primero es, según las instrucciones, lo que tenemos que hacer es desenchufamos las pilas, las volvemos a enchufar y en los primeros 20 segundos después de ponerlas hay que aguantar apretado unos 5 segundos hasta que haga un pip. Ahí está, ya está en modo detección. Ahora damos que verificamos que está parpadeando, le damos siguiente y ahora empezará a buscarle. Vale, entonces ya nos pone que la ha registrado y nos dice inicializa el dispositivo, añadiendo el dispositivo, y aquí le tenemos. Vale, ahora ya podemos editar el nombre aquí en la pantalla. Vamos a llamarle, por ejemplo, detector humo, finalizar, y aquí está. Funcionando, aquí nos pone la última vez que ha detectado humo, etc. Así que lo apartaremos un momento y enseguida lo instalaremos. La otra cosa que nos ha llegado son nuestros ventiladores chinos, que viene el ventilador y viene también un pequeño cable para poder cargar las baterías, que podemos hacerle funcionar incluso con el cable, que si esto lo conectáis, aunque no tenga batería, va a funcionar enchufado. Pero no vienen las baterías en el enlace que nosotros hemos puesto y hemos comprado 2 baterías adicionales que son las que vamos a instalar. La cosa será tan sencilla como instalar cada una de las baterías en su sitio. Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra. Deberíamos ponerlas a cargar, sería enchufar este aquí y enchufarlo a un USB. Nosotros ya las tenemos cargadas, así que ya les podríamos utilizar. Tienen 2 botones, uno para encender, 3 niveles de ventilación y uno para apagar, básicamente. Muy sencillo de usar, enseguida lo vamos a ver en su sitio y cómo funciona. Pero de momento vamos a probarlo todo y vamos a instalar la alarma en su sitio. Bueno, pues vamos a ver qué tal funciona nuestro invento. Lo primero será generar un poco de humo y ver qué tal funciona el detector. Carlos, ahora sí que puedes usar nuestras bombas de humo. ¡Yujú! Bueno, tras muchas pruebas, que seguramente Carlos podrá poneros algunas imágenes, varios fracasos por el camino y ya nuestra paciencia al límite, hemos deducido que la forma adecuada de instalarla es en vertical en vez de en horizontal, para que el humo penetre antes y entonces salte la alarma más rápidamente. Así que vamos a coger y hemos escogido que la vamos a colocar aquí. Ya no quiero contaros cómo huele ya el barco a humo de todas las pruebas que hemos hecho. Vale, entonces vamos a coger y lo vamos a colocar más o menos aquí. Podéis amarrarlo, embridarlo, podéis hacer la técnica que prefiráis. Y ahora, con unas pastillas chinas que nos hemos comprado, que ya se nos están agotando de tantas que hemos gastado para las pruebas, vamos a coger y vamos a ver cuál es la reacción funcionando con humo de verdad.
Y ahora vamos a ventilar rápidamente, aunque seguro que lo mejor que podemos hacer es usar nuestros ventiladores chinos. Ah, y por supuesto, aquí está pitando mi móvil, Smoke Alarm. Lo podemos parar también dándole aquí. Y ya está, todo el barco lleno de humo. Como podéis ver, en pocos segundos ha detectado la presencia del humo, se ha puesto a pitar como un loco y lo más importante es que nos ha llegado el aviso a nuestro móvil. Aquí ya podríamos llamar al puerto para avisar si no estamos cerca o coger nuestro reglamentario extintor 34B de 2 kilos y ponernos a apagar el incendio correspondiente. Menos mal que han hecho un decreto para obligarnos a llevar un extintor. ¿Qué haríamos nosotros sin papá Estado diciéndonos qué hacer en todo momento? Tendríamos que usar el sentido común. ¡Uf! Quita, qué pereza. Ahora vamos a ver qué tal funcionan nuestros extractores de humo. Y ahora, para nuestra prueba, lo que vamos a hacer es unas sardinas a la plancha y vamos a ver cuánto humo sale y cuánto humo sale después con nuestro ventilador y qué tal funciona. Tenemos por aquí nuestras sardinas de AliExpress. Rico, con fundamento. Y ahora vamos a poner nuestro humo. Y aquí estamos haciendo nuestras sardinitas. Y esto se nos está llenando un poco de humo, que en vez de salir entra, lo clásico. Ahora vamos a probar qué pasaría si ponemos nuestros ventiladores, que en mi caso encajan aquí a la perfección. Ponemos uno aquí, uno va sujeto aquí, el otro va sujeto aquí, aprovechamos la propia, le ponemos a tope y ahora vamos a poner otra vez nuestro humo en marcha. Y vemos cómo está absorbiendo el humo y cómo lo está sacando. Lo vemos desde fuera. Vale, ¿listo? Bueno, como habréis visto, la verdad es que hay una diferencia muy importante entre tener puestos los ventiladores y no tenerlos puestos. Es la diferencia entre que el humo entre para adentro, se quede dentro, especialmente dependiendo de dónde sople el viento, o salga hacia afuera. Yo estoy muy contento y aparte, recordar que no solo lo podéis usar para esto, sino que siempre son prácticos como ventiladores para darnos un poco de fresquito. Y los podéis poner en la cama, afuera, en cualquier lugar, sobre todo los que vivís en climas cálidos. Aquí casi más vale que tuviesen calefacción. Cualquier alarma que le añadáis al barco siempre es algo fundamental y siempre os va a dar un plus de tranquilidad y un plus de seguridad a lo que ocurra en el barco. La alarma de humo, por el precio que tiene y teniendo en cuenta que si ya habéis puesto el wifi y todo eso os va a avisar al móvil, es súper cómodo de tener. Pero ya, el invento de los ventiladores chinos es que la verdad es increíble como una cosa tan sencilla te puede hacer la vida muchísimo más cómoda en el barco. Y sobre todo cuando pienso en cómo se me ocurrió la idea, que fue el verano pasado, así, de manera improvisada, porque yo ya tenía los ventiladores para otra cosa y cuando me puse a cocinar dije, uy, espera, que esto encaja. No sé si tendréis la suerte de que os encajen tan bien como me encajan a mí, pero bueno, luego tenéis otras opciones, podéis sujetarlos con cintas elásticas o hacer cualquier otra cosa para que os queden bien. Yo os animo a que cojáis las ideas que os proponemos, les deis la vuelta de tuerca necesaria para adaptarlas a vuestros barcos y que lo pongáis todo en marcha. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy, suscribiros al canal, darnos el like, acordaros de la famosa campanita esa para que os avise cada vez que llegue un vídeo nuevo. Nos vemos dentro de 2 viernes en el próximo episodio de The Low Cost Sailor junto con el pájaro ese que hace...